Bienvenidos, bienvenidas en esta ocasión, estimados amigos, estimadas amigas. Tenemos la oportunidad de conversar en esta ocasión con mi querida amiga Susi Casillas. Ella es una autora, escritora, es una persona entrañable, con una gran luz que emana desde el primer minuto que uno conversa con ella, ya encuentra esa calidez humana, personal que tiene. Nos conocimos en una serie de cursos, de aprendizajes en el mundo de la literatura y de cómo podíamos plasmar nuestras vivencias y darle forma mediante palabras. Y aquí estamos y ahora nos va a contar, así que les voy a presentar a mi amiga Susi Casillas. Es autora México-británica, es licenciada en Administración de Empresas y Contaduría Pública con especialidad en comercio exterior, manejo personal y de mercadotecnia. Es una mujer que se ha dedicado toda su vida a manejar sus propios negocios. Aquí esto lo subrayo porque esa faceta ahora nos contará, supongo que no habrá sido fácil ella manejar sus negocios y ayudar a personas a mejorar sus propias vidas. Ella escribió el libro Resetéate, no lleva mucho tiempo en el mercado y está ahora en fase de darlo a conocer para su beneficio de todas las personas lectoras. Acaba de salir en el mercado en España y enseguida va a aparecer en el mercado mexicano, así que estén atentos en México y otros países de Latinoamérica porque se viene muy buena lectura. Entonces, aquí tenemos a Susi, bienvenida. ¿eh? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Qué amable, Roberto. Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Muy amable, gracias. Mucho gusto estar aquí con tu audiencia. No hay de qué, no hay de qué, porque es un placer mutuo y las personas que nos están escuchando van y están ya dando fe de ello, con esta sonrisa, esa luz, ese carisma que irradias y ponerle palabras en el libro Resetéate. Entonces, resulta que eres una mujer de negocios y pasas de este mundo, de esa dureza, de esa lucha, de ese esfuerzo diario de ir manteniendo esos negocios y pasas al mundo de la escritura. ¿Cómo es que apareció? ¿Cómo se dio el cambio? ¿Qué sucedió? Cuéntanos. Pues mira, pasó una situación un poquito especial. Yo estaba muy activa en mi profesión y un buen día, sin más ni más, me llegó un infarto al corazón y me llevaron al hospital. Ahí en el hospital me dieron otros 3 y afortunadamente sobreviví. Y lo primero que yo pensé cuando volví en mí misma es: no he escrito el libro que tanto quería escribir. No puedo morirme sin haberlo hecho. Entonces, en ese mismo momento decidí que lo que quería hacer como prioridad número 1 era escribir el libro. Yo ya tenía desde hace mucho tiempo la idea de hacerlo, pero como tú mismo lo mencionaste, yo toda mi vida me he dedicado a manejar mis negocios, a manejar personal, a cosas de mercadotecnia, de importaciones, de distribución, etcétera, etcétera. Y del mundo editorial no sabía absolutamente nada. Simplemente yo sabía que quería transmitir lo que yo he aprendido a lo largo de muchísimos años, porque he leído mucho acerca de la mente humana, de cómo percibimos el mundo, cómo se forman nuestros pensamientos, cómo nos influye el medio ambiente, por qué somos tan diferentes todos, si todos en teoría vivimos pues en el mismo planeta, haciendo las mismas cosas, luchando sobre los mismos obstáculos que se nos presentan.
Entonces, yo sabía que yo quería compartir esto porque yo siempre, una de mis reglas en mi vida misma ha sido dar lo mejor de mí hacia los demás. Si está en mí, ya sea escuchar a una persona que lo necesita o darle algún consejo o darle apoyo moral o hacer una visita o simplemente escucharlo cuando tiene algo que comentar conmigo, siempre trato de estar ahí para ellos. Entonces, el hecho de que yo supiera muchas cosas valiosas que han sido para mí muy importantes en mi vida para vivirla plenamente y con intensidad, pensé que sería muy bueno compartirlo para que las personas no tengan que esperar una vida completa para aprenderlo, sino que alguien más se los dice y toman esas herramientas en una edad más temprana y empiezan a desarrollarse mejor. Obviamente, pues yo no sabía nada de cómo escribir un libro. Tuve que prepararme muchísimo. En uno de esos cursos es cuando nos conocimos tú y yo, que el destino pues nos unió en un común proyecto, ¿verdad? Un proyecto de vida. Entonces te puedo decir que en ese momento fue la situación clave para que yo decidiera de una vez por todas que ya tenía que ponerme a escribir el libro. Empecé por estudiar mucho, por prepararme, por aprender cómo se hace, entender el mundo literario y todo eso. Es básicamente, pues, empezar desde cero. En muchas ocasiones me sentí como que me metí a camisa de 11 varas, porque pues manejando negocios yo me sentía como pez en el agua. Sabía qué estaba haciendo, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo lograr los resultados, pero en este caso estaba así como con una venda aquí y tenía que estar quitando pues mi ignorancia al respecto. Y poquito a poquito empecé a sentirme más tranquila, más con conocimiento de lo que estaba haciendo. Y te puedo decir que he escrito ese libro, pasó por 3 veces escribirlo, porque según yo ya había escrito todo, un asesor en Estados Unidos lo leyó y me dijo, no estás ni siquiera en la mitad. Tienes muy poquito, tienes que dar más explicación, más esto, más aquello. Bueno, después lo escribí más, seguí los consejos y tomé otros cursos y aprendí que yo había estado pensando primero cómo estaban las situaciones antiguas, cómo ahorita la situación es diferente y en base a eso, cómo habría que pensar de un punto de vista distinto. Entonces, otro asesor me dijo, no, estás equivocada. Cualquier lector que empiece a leer el libro se va a enfadar porque va a pensar que es como de historia. Entonces, no. Bueno, tomé más cursos y por fin di con una persona que de verdad cayó del cielo, es Roger Domingo, y él ha sido el asesor estrella que me ha mostrado qué hacer, cómo hacerlo, qué cambiarle, en qué orden ponerlo, etcétera, etcétera. Él me dijo, Susi, necesitas poner toda la carne al asador desde un principio. Y bueno, así es que esa fue mi tercera vez de cambiar toda la estructura del libro. Las ideas son las mismas, pero la forma en que yo lo estaba expresando y plasmando completamente diferente, pero esa es la historia que hay detrás de este libro que ya está publicado. Qué fantástico, qué aventura, ¿eh? Estas correcciones, ir, venir, uno pensar que quizá ya estaba encauzado el libro y venir alguien y mencionarte, no, esto tienes que aumentarlo, ampliarlo, hazlo así, esto no sirve, cámbialo. Y Sí. pero al final, mira, está en el mercado y es un reto grandísimo.
Yo tengo la ocasión, además muy recientemente, de conocer personalmente a Roger Domingo. Es una extraordinaria persona y fue el que ha creado una familia con un método y hay una riqueza personal extraordinaria. Y de hecho Sí. tú eres un claro ejemplo y como yo supongo que el resto de personas que nos están viendo están viendo lo mismo que yo. A ver, Susi, nos cuenta estas dificultades que fuiste teniendo, estas versiones mejoradas del libro, hasta la que la tercera fue la vencida. Y entonces, la cuestión es, ¿qué obstáculos te aparecieron en el camino durante esta aventura y cómo lo fuiste superando? ¿Qué acciones, qué cosas hiciste? Cuéntanos, ¿cómo fueron Pues estos mira, obstáculos? es, es muy interesante que yo quisiera compartir con las personas que nos ven que la madre de todas las virtudes es la perseverancia. Lo he practicado toda mi vida, pero en esta precisa ocasión ha sido rotunda la importancia, el ser perseverante, porque yo me encontré, como te platiqué antes, hubo muchas cosas en las que yo me sentía débil porque las desconocía. Entonces no tenía el dominio para hacerlo perfectamente bien. El primer obstáculo con el que yo me topé fue cómo hacerle, si tengo los conceptos aquí, cómo los pongo en palabras. Estaba bien difícil porque yo estoy hablando de quiénes somos, de qué se trata la vida, de qué está formada, cómo son las reglas, porque la vida tiene reglas muy precisas. Y todos esos conceptos, yo me los sabía perfectamente bien y los tenía muy claros, pero de eso a explicarlos en papel, yo tenía que ponerme en el lugar del lector para que de la nada entendiera lo que yo le estuviera diciendo. Porque para mí suena muy lógico hablar de A, B y C, pero hay otras personas que me han escuchado, pues casi no te entendí muy bien lo que me dijiste, pero parece como que lo dominas, así me lo decían. Entonces tenía que tener mucho cuidado en poner ejemplos, en hablar común y corriente para que cualquier persona entendiera un concepto tan profundo. Ese fue un obstáculo. Otro, que mi mente no estaba disciplinada a que todos los días yo tuviera inspiración. Yo lo que hice fue disciplinarme. Cada mañana yo tenía que estar a las 8 de la mañana ya sentada frente a mi computadora para empezar a escribir, pero hay veces que estaba ahí sentada y hagas de cuenta aquí como en blanco, estaba como en el limbo y no se me ocurría nada. O si se me ocurría, no me venía la lucidez para cómo plasmarlo. Entonces ese fue otro obstáculo. Lo que hice es, si no tenía la inspiración, entonces apuntaba otras cosas, aunque no fueran de libro. Por ejemplo, qué tipo de promoción iba a hacer o los títulos que iba a tener. Hice una lista como de 20 o 30 títulos. X, empezaba como a quién se lo voy a dar a conocer, cómo voy haré conferencias, a quiénes les voy a dar las conferencias. Es decir, aprovechaba el tiempo para cuando menos hacer algo productivo que tuviera relación con el libro. La tercera y más grande barrera u obstáculo con el que yo me enfrenté fue cuando Roger precisamente en su curso nos comentó que teníamos que tener redes sociales. Para mí ahí sí, casi tiro la toalla, porque redes sociales dije, no, ahora sí, con esa montaña no voy a poder yo escalarla, imposible. No sé lo que se dice, nada de nada, ni siquiera estaba interesada. El hecho de que yo veo a muchos jóvenes que están así
y que se aíslan de lo que es tan valioso de ese momento que hay personas junto con ellos que podrían aprovechar con una buena conversación, con esto, con aquello. El caso es que yo tenía una, ¿cómo te diré? Como aversión a las redes sociales. Y yo dije, nunca yo voy a ser parte de eso, nunca. Yo quiero vivir el momento, cada instante, con las personas reales que están aquí, decirles que las amo, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate qué barrera tan grande, no saber nada, estar en la ignorancia total, ni siquiera cómo entras a algo o qué quiere decir aquello o cómo subes un mensajito, nada. Y si le sumas mi aversión, así es que no, ahí sí, casi tiraba la toalla. Pero la perseverancia es la madre de las virtudes y tuve que seguir adelante, a como diera lugar. Dije, si quiero que esto llegue a manos de alguien y le ayude en su vida, lo tengo que hacer, cueste lo que cueste. Y así fue. ¿Ves? Mira, y ahora estamos en Zoom, en directo, retransmitiendo al mundo entero. Es increíble, la perseverancia, lo que hace. Bueno, Sí. entonces tienes ya en España Resetéate el libro. Y entonces, cuéntanos, ¿qué te gustaría lograr o alcanzar? ¿O cuál es al hecho de publicarlo? ¿Qué quieres conseguir ahí? Cuéntanos. Mira, cuando yo estaba jovencita, yo quise tener mis propias ideas, formar mi propio carácter, mi personalidad. Entonces leí muchísimos libros que para mí fueron pilares. Ellos te puedo decir que me ayudaron a ser quien soy hoy, a tener la ética que tengo, hacer las cosas con integridad, a disfrutar la vida, a enfrentar cualquier obstáculo que se me presente, porque ya en aquel entonces, muy temprano, me di cuenta que de eso se trata la vida. Y es enfrentarlo con aceptación y usando tu inteligencia para ver cuál es la mejor opción para salir adelante de lo que sea. Entonces, si los libros hicieron eso en mí, que fue una magia, yo quisiera que mi libro hiciera ese mismo efecto en las personas, que les llegue a alguna fibra, que les toque el corazón y que se identifiquen con lo que yo estoy compartiendo con ellos, porque mi afán es que tengan una mejor vida, que disfruten más, que las confusiones que uno trae aquí las haga a un lado y las despeje, que tengan más lucidez mental para enfrentar cualquier cosa que se presente. Porque, mira, hay algunas, no sé si son religiones o sectas o algo así, que anuncian, pare de sufrir de esto y aquello y aquello. Y digo, eso es imposible, imposible. No puedes nunca, cualquier ser humano jamás podrá estar libre de problemas. Jamás. Son parte de la vida. Entonces, lo mejor es entender de qué se trata la vida para saber a lo que te atienes y estar preparado para eso. Y estar mentalmente con una disposición de aceptar que así es y que lo disfrutes, además de todo. A mí me gustaría que mi libro hiciera ese efecto. Con que toque una o dos vidas, yo ya hice mi trabajo. Mi trabajo era, antes de morirme, quiero haber ayudado a personas a que mejoren sus vidas. Y esa es mi meta. Cuánta nobleza, Susi. Cuánto agradecimiento podemos sentir. Yo estoy convencido y seguro que quien nos escucha que tu libro va a cambiar muchas más vidas de las que crees,
porque hablas desde el amor, desde el corazón y ahí no hay engaño, es imposible. Y es fruto de aprendizajes y esos cambios estoy convencido de que van a venir a positivo, a bien y la gente va a aprender mucho con tu libro. Resetéate, recuerden. Bueno, Gracias. toca que nos cuente ahora dónde comprarlo, cómo localizarte en redes sociales, cómo para tener cercanía contigo, poderte encontrar rápido. Cuéntanos que ya queremos tener el libro. ¿Dónde puedo tener? A ver. Gracias. Mira, en España ya está en todas las plataformas que las personas usan. No tengo que mencionar todas, ya las conocen, todas las plataformas digitales y en todas las librerías más importantes de España ya están, en toda España. Bueno, perdón, está a partir del 6 de octubre. Todo este mes de septiembre ha estado en preventa, pero en 6 de octubre ya estará en todas las librerías y en todas las plataformas. Y en redes sociales me pueden encontrar como Susi Casillas Autora. Así estoy en todas. Entonces, lo que hago en las redes sociales es sí platicar un poquito del libro, de los temas que trato, de la perseverancia, de no darse por vencidos, de creer en uno mismo, de levantarse cada vez que te caes, de vivir cada momento, porque hace un ratito que iniciamos esta entrevista, ya es parte del pasado. Tenemos el instante que vivimos, ese es el único verdadero. Entonces hay que aprovecharlo. Entonces hablo mucho de todas esas cosas, que es principalmente mi filosofía de vida. Muy bien, Susi, muy bien. Cuánta sabiduría puesta aquí a nuestro servicio. La verdad, ha sido un grandísimo placer dialogar contigo, Susi. Seguro que hay preguntas que las personas que escuchan pueden preguntar, pueden contactar con Susi en redes sociales y gustosamente ya les contestará, mantener ese contacto, esa comunicación. Es un grandísimo placer porque hay mucha luz en tu conocimiento, en tu sabiduría y es una satisfacción poder decir que te he entrevistado y que vamos a disfrutar de Resetéate muy prontamente desde el 6 de octubre. Recuerden, ya sale al mundo y a partir de ahí una mejora sustancial en nuestras vidas por el conocimiento que Susi nos transmite en el libro. Muchísimas gracias y seguimos en contacto y nos vemos en las redes. Susi. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Chao.